En esta emisión de Conexión Colombia vamos a viajar seguros con nuestro Ejército Nacional y vamos a conocer diferentes zonas del país. Vamos a estar en el eje cafetero, vamos a estar también en los llanos orientales, en el departamento de Antioquia, en el norte del país y por supuesto aquí en este bello departamento de Boyacá. Bienvenidos a Conexión Colombia. Bueno, y nos encontramos en otra emisión de Conexión Colombia y hoy queremos que ustedes conozcan aquí de manos de Camilo, nuestro guía turístico, la Laguna de Fuquene. Hola Camilo, bienvenido a Conexión Colombia y cuéntenos acerca de este espacio tan maravilloso que si bien es un atractivo turístico acá para la región. Mi teniente, muchísimas gracias, bienvenida a esta joya hídrica nuestra del altiplano cundiboyacense. Un cuerpo de agua dulce precioso, 3.260 hectáreas, avistamiento de aves, pesca, turismo como lo que vamos a iniciar. Bendito Dios, nosotros nos dedicamos a esta actividad principal que es la actividad turística. Vamos a iniciar con algo de avistamiento de aves, apenas un abrebocas de lo que tiene o encierra nuestra laguna. Y bueno, de anfitrión tenemos a nuestro amigo y guardián allá en la prueba. Guardián está allá atrás, está súper atento de todo lo que podemos encontrar en este paseo, porque si bien lo podemos hacer en familia, en pareja y disfrutar de esta temporada de vacaciones aquí en la Laguna de Fuquene. Quiero decirle a todos que pueden venir con total tranquilidad a disfrutar de estas vacaciones bajo el lema Viaje seguro, su ejército está en la vía. Hemos dispuesto de más de 4.000 hombres y de todas nuestras capacidades. Los invito a que vengan y disfruten de este bello departamento, el cual está cargado de gastronomía, cultura, historia y tradiciones. Bueno, y continuamos desde el municipio de Chiquinquirá y por supuesto quiero dar las gracias al alcalde de Chiquinquirá por la invitación a este bello municipio. Estuvimos hace un rato por la basílica, hermosísima, señor alcalde, pero queremos que usted hoy nos cuente acerca de esa articulación institucional que tenemos tanto alcaldía con los entes que proporcionan esa seguridad como es el Ejército y la Policía Nacional. Bueno, un cordial saludo, Teniente Jessica, a usted, a su equipo de trabajo y qué bueno y qué rico tenerlos acá en Chiquinquirá, siempre las puertas abiertas cuando quieran venir. El trabajo con la policía, con el ejército, en este caso pues creo que se ha hecho una buena labor. El comandante acá de nuestro batallón, el coronel Ortels, ha estado muy pendiente, ha estado muy atento a lo que se ofrezca y nosotros también con ellos. Y lo mismo con la Policía Nacional, que pues también es un aliado importante para la seguridad y para mantener esa imagen que tiene Chiquinquirá como una de las ciudades seguras del departamento e incluso del país. Entonces ha sido un muy buen trabajo. Bueno, señor alcalde, hace un rato, pues en el recorrido que estamos haciendo acá en el municipio de Chiquinquirá, también vimos que viene una feria próximamente de esmeralderos. Cuéntenos también cómo a través de la explotación de esos minerales también atraemos el turismo a esta región del país. Bueno, eso es bueno que la gente lo sepa. Somos cabecera de la provincia del occidente. Vamos a hacer por primera ocasión una feria que es una feria cultural y comercial de la esmeralda acá en Chiquinquirá. Va a ser acá en el Parque Julio Flores, que queda al frente de la alcaldía. Esperamos que vengan muchas personas a comercializar y a mostrar cómo se hace este proceso. Acá los esperamos también para que conozcan parte de la idiosincrasia y lo que ha sido nuestra cultura también en torno a la esmeralda. Bueno, al señor alcalde Jefferson Leonardo Caro, muchísimas gracias, pero queremos hacerle una invitación en este momento para que visitemos en el norte del país a nuestros soldados de la Primera División que también están haciendo una labor invaluable por la seguridad y por supuesto para que en esta temporada de vacaciones puedan ir a visitarnos. Así que, señor alcalde, vamos al norte del país. Bueno, vamos al norte también a ver qué sucede allá, así como están aquí en nuestra ciudad. Extiendo un saludo muy especial a todos los colombianos y visitantes que nos acompañan a través de esta transmisión. Es un honor dirigirme a ustedes para compartir el compromiso de la 10ª Brigada del Ejército Nacional, que entiende la importancia de la seguridad de nuestras vías. Ha diseñado una estrategia integral de seguridad vial para los departamentos del Cesar y La Guajira. Se implementarán 24 puestos de control en puntos estratégicos. El emblemático río Guatapurí con su balneario Hurtado y, por supuesto, el Museo del Acordeón, Casa Betomurgas. Invitamos a todos los colombianos y visitantes extranjeros a descubrir el encanto del Cesar y La Guajira, territorios llenos de riqueza,
cultura, belleza natural y hospitalidad. Bueno, y en esta emisión de Conexión Colombia nos encontramos aquí desde la ciudad de Chiquinquirá y específicamente con el prior del convento y rector Santuario Mariano Nacional, Juan Ubaldo López. Bienvenido a Conexión Colombia, prior, y quisiera que el día de hoy usted nos dé a conocer a todos nuestros seguidores cuál es ese atractivo turístico a nivel religioso que podemos encontrar en la ciudad de Chiquinquirá. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí en el Santuario Mariano Nacional de la Reina y Patrona de Colombia. Es un santuario que lleva muchos años. Vamos a cumplir 439 años de la renovación del lienzo de la Reina y Patrona de Colombia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y pues es un lugar en el que podemos visitar los colombianos y también muchos peregrinos que vienen a este lugar, a este santuario todos los días. Padre, cuéntenos cómo ha sido esa preservación. Bueno, es una historia en la que los dominicos, los frailes dominicos, se nos ha dado este lugar para preservarlo, conservarlo y ser los guardianes de este lienzo milagroso. Es una responsabilidad de los dominicos este santuario que desde hace algo más de 389 años se nos ha entregado para preservarlo y conservarlo, como ustedes lo pueden observar en las imágenes que van a ver. Son 389 años de historia y por supuesto los invitamos a ustedes para que conozcan más aquí de la Basílica Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Chiquinquirá y por supuesto no se pierdan ninguna emisión de Conexión Colombia del departamento de Boyacá. En este momento en nuestros 35 municipios tenemos desplegado aproximadamente 711 soldados que se encuentran destacados en las principales avenidas de aproximación. Contamos con 4 provincias, la provincia de Occidente que cuenta con 15 municipios y todas las provincias de Ricaurte, sector turístico del departamento de Boyacá, que cuentan aproximadamente con 20 municipios donde nosotros realizamos nuestras operaciones militares. Invitamos a todos los colombianos a visitar el departamento de Boyacá, un departamento rico en turismo religioso, un departamento rico en gastronomía, un departamento lleno de actividades para que todos disfruten. Un departamento con personas amables que estarán acá esperándolos con los brazos abiertos. Bueno, les cuento que nos encontramos en Ráquira, Boyacá, capital artesanal de Colombia, en compañía del Ejército Nacional. Queremos hacerle una gran invitación a todas las personas que nos están viendo para que nos visiten en este municipio. Nuestra artesanía resalta a nivel nacional e internacional y esperamos puedan visitarnos para que conozcan cada uno de nuestros atractivos. Nosotros aquí moldeamos desde un pedazo de arcilla para convertirlo en una cerámica muy importante y que resalte en cada uno de los espacios de nuestra nación. Tenemos de igual manera diferentes parques temáticos que pueden llegar a visitar y Ráquira cada día abre sus puertas de la mejor manera para que sean muy bien acogidos, que nuestro turista se sienta contento y que pueda volver y quiera regresar a este territorio de mucha cultura y tradición. Y desde el pueblito de Barro en Ráquira, Boyacá, vamos con el reporte de la sargento viceprimero Eliani Hoyos, que se encuentra desde el eje cafetero. En el eje cafetero, las tropas de la 8ª Brigada ya están listas para velar por la seguridad de todos los viajeros que arriban aquí al corazón de Colombia. Nos acompaña el señor coronel Francisco Javier Agudelo Carrillo. Él es el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la 8ª Brigada. Comentemos a todos nuestros seguidores sobre ese dispositivo de seguridad vial para esta época del año. Claro. La 8ª Brigada con sus unidades trabajamos para mantener la seguridad de todos los habitantes de la región cafetera. En esta ocasión, en la temporada alta que se avecina, mantendremos los puestos de control en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, más de un despliegue de 3.000 hombres sobre el sector rural, sobre los ejes viales, esto con el único fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los viajeros y turistas que recorren estas hermosas tierras. Este trabajo es posible también gracias al trabajo que se realiza de la mano con la gobernabilidad. Nos acompaña el doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino, él es el secretario de Gobierno del departamento del Quindío. Bueno, un saludo muy especial para mi glorioso Ejército Nacional. Hoy el departamento del Quindío está preparado para recibir
a todas las personas que nos quieren visitar en este territorio tan hermoso, con el trinomio de la seguridad, un trabajo articulado con el Ejército Nacional, con la Policía y con la Administración Departamental. Desde acá, desde la región cafetera, informó la sargento viceprimero Eleani Hoyos para Conexión Colombia. Bueno, y continuamos en Conexión Colombia. Ya vimos los diferentes destinos turísticos en Ráquira, pero queremos conocer cuál es esa gastronomía que tiene el departamento de Boyacá. Y es por eso que estamos acá en Sutamarchán, específicamente en la avenida principal, para conocer esas gastronomías y esas comidas típicas de este departamento. Teniente, buenas tardes. Bienvenida. Dame Gracias. La oportunidad de mostrarte la mejor longaniza del mundo preparada acá en nuestro restaurante La Tradición. Vamos. Bueno, esta longaniza la preparamos con carne 100% de primera de cerdo doble jamón. También acá nuestra longaniza la acompañamos de una deliciosa morcilla y hacemos las picadas, las famosas picadas de Sutamarchán. Nuestras picadas llevan papita criolla, plátano maduro, llevan morcilla o rellena, costilla de cerdo y nuestra deliciosa longaniza y por último arepa. Estas son nuestras famosas picadas de Sutamarchán, con la mejor longaniza del mundo. El municipio de Sutamarchán es un municipio que es muy conocido y representativo más que todo, y por así decirlo, porque es el mejor clima del mundo. La economía que se basa en todo lo que es la parte gastronómica por nuestra excelente longaniza y productos derivados de lo que es el marrano o cerdo. Tenemos lo que es el producto o los cultivos también de tomate, que es donde se basa pues nuestra economía, entre un 70 a 80%. La de las familias o de nuestros productores se basan en el tomate, y gracias a eso también tenemos la Gran Tomatina Colombiana, que acabó de suceder hace 4 días, que fue el fin de semana, el día domingo, y que los invitamos para de aquí a un año que nos acompañen a esta Gran Tomatina, que ¿qué es? Es un espectáculo de tomate que ya no es apto para el consumo humano, que ya es de desecho por así decirlo, pero que sirve para el espectáculo que es arrojarnos tomate los unos a los otros y de alguna manera también sumergirnos en lo que es el tomate y aprovechar eso. Desde aquí aprovecho para agradecerle a nuestro hermano Ejército, quien estuvo muy pendiente de la seguridad, y no solamente en la tomatina, siempre se unen como tal a estas actividades, haciendo patrullajes, pero todo el tiempo junto con el batallón Sucre, que es el que nos corresponde a nosotros en nuestra jurisdicción, abarcando la seguridad no solamente del municipio, sino de toda la región. Podemos decir que tenemos una de las mejores seguridades gracias a esto de todo el país y gracias a esto a nuestro hermano Ejército. Y desde el municipio de Sutamarchán, Boyacá, donde se prepara la mejor longaniza y se vive el Festival de la Tomatina, nos vamos a los Llanos Orientales. Desde la puerta de entrada a los Llanos Orientales los saludamos a esta hora en una temporada vacacional. Les voy a contar cuál es el trabajo de los hombres y mujeres de la 7ª Brigada, que a esta hora aseguran las diferentes vías para que usted y su familia puedan viajar seguros. El comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado número 20, mi coronel, buenos días. Saludemos por favor a las personas que se conectan a esta hora por las redes sociales de nuestro Ejército Nacional. Cordial saludo, Teniente Coronel Jairo Erazo, comandante del Batallón Servies. Mi coronel, ¿qué tenemos en este momento instalado sobre la vía Bogotá-Villavicencio para que los viajeros puedan conocer un poco del trabajo de nuestros soldados? En este momento nos encontramos en un dispositivo donde estamos vendiendo nuestra campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía. Le estamos informando a la comunidad que vamos a estar en todo el territorio, en todo el eje vial, para que a través de nuestra línea 107 y nuestra línea 147 de los Gaula Militar puedan denunciar o puedan informar cualquier situación. Mi coronel está saludando a los viajeros. Le estamos dando la bienvenida, aprovechando nuestro grupo llanero, para que sientan confianza de su ejército nacional. Tenemos que entrevistar a estos artistas, nuestros soldados que hacen parte de nuestro grupo llanero. ¿Cómo está? Muy bien, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta transmisión. Como soldados de nuestro Ejército Nacional nos sentimos muy orgullosos de poder recibir a nuestros visitantes a la capital del departamento del Meta, aquí en la Puerta del Llano. Bueno, así es como la 7ª Brigada, sus hombres y mujeres aseguran el turismo en el departamento del Meta para que usted, su familia, sus conocidos, sus amigos puedan visitarnos con total seguridad. La seguridad es un asunto de todos, por favor informen si ven algo extraño en la vía, la línea 147 de nuestros Gaulas Militares.
Hola, yo soy Laura Fulla, Secretaria de Turismo de Villa de Leyva. Los quiero invitar en esta temporada de vacaciones para que vengan a Villa de Leyva y logren enamorarse de este destino mágico. Villa de Leyva tiene una amplia oferta gastronómica, cultural, emblemática. En Villa de Leyva parece que el tiempo se hubiera detenido. Es importante resaltar que en estas vacaciones podemos disfrutar de nuestro hermoso municipio con la gran seguridad que nos brindan nuestras fuerzas militares a través del Ejército Nacional, a través de la Policía Nacional, que son las personas que nos están cuidando y están pendientes de la seguridad de todos los colombianos. Con Conexión Colombia viajamos seguros por el norte del país, por los llanos orientales, por el eje cafetero, por el bellísimo departamento de Boyacá y por último vamos a viajar al departamento de Antioquia. Acompáñenos. Nos encontramos con Erika, una representante de las flores, porque esta ciudad también se identifica mucho por su feria de flores y queremos que usted hoy nos dé la oportunidad de decir a todos los colombianos y extranjeros que vengan a Antioquia a visitarlos y a conocer todas estas bellezas que ustedes tienen. Bienvenidos por acá a nuestra ciudad de la eterna primavera, para que conozcan no solamente de toda la cultura de las flores, sino de la gastronomía y de todos los sitios bonitos que tiene Medellín. Quiero decirles que nuestra séptima división ha dispuesto de todas las capacidades para que usted y su familia viajen seguro durante estas vacaciones. Le damos paso a nuestras brigadas. La Cuarta Brigada del Ejército Nacional despliega sus capacidades durante este puente festivo para que los colombianos y turistas viajen con total tranquilidad por el departamento de Antioquia. En esta temporada de vacaciones, su ejército está en la vía, siempre comprometidos con la seguridad de la población civil, de aquellos visitantes al departamento de Córdoba, al departamento de Sucre, al Bajo Cauca antioqueño. Sientan la tranquilidad de que las tropas de la 11ª Brigada estamos cumpliendo con nuestro deber, la protección a la población civil. Y desde el emblemático puente de Boyacá, lugar donde nace la República y la democracia colombiana, nos despedimos de esta misión de Conexión Colombia y los invitamos a que viajen seguro, su ejército está en la vía. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.